temperatura en el caso de la cantidad de algún sólido que se va a disolver en el disolvente agua. Nos toca hoy 2.7, solubilidad de gases en líquidos, solubilidad de gases en líquidos y particularmente solubilidad del oxígeno, que es de interés nuestro, en el agua, ¿no? También existe oxígeno disuelto en el agua, esto con, cuando decimos por qué necesitamos el oxígeno en el agua, por la vida acuática, es decir, la vida de los peces en el seno del agua, cómo es que viven los pececitos en el seno del agua, que se requieren para su sobrevivencia o para su desarrollo en el seno del agua, ¿no? Empezaremos entonces. ¿Quién es la estudiante que tiene que? Creo que es Soria, ¿no? Sí, licenciada, ahorita comparto pantalla. Sí, Soria Vania. ¿Se ve la presentación, Lisa? Sí, está bien. Ya. Voy a comenzar. Buenos días, licenciada, y buenos días, compañeros. El tema que voy a explicar hoy es capítulo 2, el agua en la naturaleza. Los puntos que se van a abordar, o bueno, ya se abordaron, serían desde introducción, disoluciones, propiedades de las disoluciones, modo de expresar la concentración, aspecto cinético-molecular de las disoluciones, curvas de solubilidad, y ahora vamos a tocar el punto de solubilidad de gases en líquidos. Ya. Solubilidad de gases en líquidos. A nosotros nos interesa en particular estudiar la solubilidad de gases en líquidos, pero muy particularmente la del agua. ¿Por qué? Porque esta ejerce una gran influencia y es de gran interés para nuestro estudio. Ahora bien, los gases y líquidos en contacto con algunas o ciertas moléculas del gas pasan al líquido, formando así lo que conocemos como las disoluciones gas-líquido. Ahora bien, Soria, está tan bonita está la presentación que valdría la pena que sea más despacio lo que hagas. Está muy bien tus diapositivas, muy rápido está haciendo, ¿ya? Y está bien, Lisa. Para que tus compañeros también te puedan entender bien, pero hazlo más despacio, por favor. Está bien, Lisa, es que pensé que tenía que apurarme. No, tranquila. Ahí solamente tenemos tres subtítulos que abordar, que exponer. Está bien, Lisa, lo voy a hacer más despacio. Sí. Ya. ¿Vuelvo a explicar lo del anterior o continúo desde aquí? Por favor, para que le entiendan bien sus compañeros. Están muy bonitas las diapositivas, vuelvo a repetir. Está bien, Lisa. Entonces, el principio. Solubilidad de gases en líquidos. A nosotros nos interesa estudiar la solubilidad de gases en líquidos, ¿no? Pero muy particularmente, cuando hablamos de líquidos, vamos a hablar del agua. ¿Por qué del agua? Porque es de gran interés para nuestro estudio, en específico para esta materia, ¿no? Ahora bien, estos gases y líquidos, en contacto con algunas o ciertas moléculas del gas, ese gas van a pasar al líquido y haciendo este paso van a formar lo que se conoce como las disoluciones de gas a líquido, ¿no? Ahora bien, esa cantidad de gas que se disuelve en un volumen dado de líquido va a depender de tres factores que serían la naturaleza tanto del líquido como del gas, la presión. He remarcado aquí la presión porque cuando hablamos del tema de gases, la presión es la más fácil de medir. Ahora bien, el volumen dado de líquido obedece a la ley de Henry, que sería, que establece, ¿no? A cada temperatura, el volumen de un gas disuelto en líquido es proporcional a la presión del gas. Para ponerlo... Vania, le interrumpo acá. Volumen de líquido, ¿a qué se refiere? Ese es el volumen disuelto de líquido que estamos estudiando. O sea, la solubilización que se va a hacer, ¿no ves? El agua. A ver, ¿acaso se va a disolver el agua? O sea, lo que se va a disolver es el gas en líquido.
Y es, Pero eso por es lo que eso, estamos haciendo. el volumen de líquido obedece a la ley de Henry. ¿Acaso está Volumen dado de disolviendo? líquido. Es volumen dado de líquido. No es, era para cortar porque si no iba a tener que poner un conector más. No Volumen tiene dado de líquido. relación esto, Vania. No tiene relación esto con lo que está diciendo. A ver, lea bien, ¿el volumen de líquido obedece a la ley de Henry? No. Es que en el texto decía, la cantidad de gas que se disuelve en un volumen de líquido dado obedece a la ley de Henry. Esa es otra cosa. La cantidad de gas que se disuelve en un volumen dado de un líquido obedece a la ley de Henry. Ajá. Lo que tendría que empezar, esto no tiene Eh, coherencia. sí, Acá tendría que poner, acá cantidad tendría de que gas. decir la cantidad de gas que se va a Ajá. disolver en un volumen de líquido y no tendría que poner el volumen de líquido. Esto está totalmente mal. Estoy hablando de solubilidad de gas en líquidos y en particular en el agua. Por lo tanto, ¿a quién obedece la solubilidad de un gas en un líquido o la cantidad que se va a disolver de gas en un líquido? A la ley de Henry, Ujú. no el volumen de líquido, no. O sea que eso lo Lo voy retiramos. a correr. Sí, está bien, Lisa. ¿Ahorita lo hago o Sí, bórrelo porque después eso va a quedar así y los chicos van a quedar desconcertados. está bien? Estamos hablando, vuelvo a decirles, de solubilidad de gas en líquidos, lo que se disuelve, así como hemos expuesto sobre solubilidad de sustancias sólidas en líquidos y en particular con el agua. Ahí tendría que poner volumen de gas. Arriba, cantidad de gas, Cantidad y de abajo gas de... Ajá, disuelto en el agua, así, ajá. cantidad o volumen de gas disuelto en el agua, pero no todo eso no entra ahí. Tendría que poner cantidad Eh, de gas. lo tendría que separar en otra diapositiva, licenciada, Bueno, porque si no me va a usted quedar gusta, espacio. sí, pero es que Ajá. tiene que captar la idea. Está captando otra cosa, son Vania. Ujú. ¿De qué estoy hablando? De solubilidad de gas. El volumen de gas disuelto ya no necesita ese volumen de líquido. Usted tiene que saber que es en un líquido. Eso lo Ajá. tiene que borrar. Esa diapositiva lo tiene que sacar. Listo. El resto usted ya lo tiene que saber, Ajá. pues. Cantidad de Ya, gas disuelto en un volumen de líquido o en un volumen de agua, no sé. ya. Entonces, a partir de ya lo he corregido, listen. Ahí está bien, ¿no? Voy Ya. a rectificar. Ya. Continuando, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido dado obedece a la ley de Henry, que dice, a cada temperatura, el volumen de un gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión del gas. Haciendo una interpretación para facilitar la comprensión de esta ley, se podría interpretar como a mayor presión, mayor volumen de gas se va a solubilizar. eh, ¿No? Ahora, pasando al siguiente punto, vamos a ver lo que es el coeficiente de absorción de Bunsen. Representa con la letra griega alfa. Este coeficiente de absorción expresa cuantitativamente la solubilidad de gases en líquidos y tiene la siguiente definición, que sería el volumen de un gas que en condiciones normales puede disolver un volumen de agua cuando la presión parcial de este gas es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Y como dice en condiciones normales, podemos interpretar como a 200, de temperatura 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Y nos muestra las siguientes fórmulas, que sería esto. El volumen es directamente proporcional a la presión, pero multiplicado por el coeficiente de absorción de Bunsen por una constante. Ahora, si esto se quiere expresar en términos de número de moles, sería el coeficiente de Bunsen dividido entre 22.4 por una constante y la presión. ¿Por qué 22.4? 22.4 porque un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22.4 litros. Y ahora este coeficiente de absorción de Bunsen tiene dos
particularidades, se podría decir, muy marcadas, que en el texto está interpretado, está escrito de diferente manera, pero la interpretación sería de la siguiente manera. Este coeficiente va a decrecer cuando la temperatura aumente. Y también este mismo coeficiente va a decrecer a mayor cantidad de sales disueltas que se tenga dentro de la solución. Se va a ver en las siguientes tablas. Aquí vemos una tabla que va a expresar el coeficiente de absorción de Bunsen en unidades de litro sobre temperatura a diversas temperaturas, teniendo muy en cuenta que estamos hablando solamente de agua pura, o sea que no tiene sales disueltas. Y aquí vemos la temperatura, aquí estaba aumentando, ¿no? Y aquí vemos, diferentes gases. Esta es la composición del aire, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, argón. No está en el orden, pero así se veían en la tabla que tenemos de referencia. No hay problema. Ajá, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, este es el que se ve en las aguas residuales, ¿no? Se presenta en las aguas residuales y el amoníaco. Aquí vemos que los valores van disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. En todos los casos sucede lo mismo, disminuye, 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 y en particular en el amoníaco, a una temperatura de 25 grados centígrados es su tope y de ahí se pierde totalmente. Ahora pasamos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir así, en términos bien generales y bien resumidos? ¿Cómo lo resumiría esta tablita en cuanto a la solubilidad del gas con la temperatura? Como decía en el anterior, este coeficiente de Bunsen va a seguir siempre esta regla, que es que si la temperatura va a aumentar, el coeficiente de Bunsen se va a disminuir y por lo tanto la solubilidad también va a disminuir. Sin tomar en cuenta el coeficiente de Bunsen, sin considerarlo eso, así para que entiendan sus compañeros. ¿Estoy en una relación directa o estoy en una relación inversa? Es una relación directa porque ¿Qué si dice va a esa aumentar, relación directa? es que si la temperatura aumenta, la solubilidad va a disminuir. Entonces no estamos en una relación directa. Inversamente. Ajá. Y esto es en el agua pura. Ahora tenemos que tomar en cuenta que este coeficiente de Bunsen no solamente presenta esta particularidad de disminuir cuando aumenta la temperatura, sino también, creo que está en la siguiente tabla, si no me equivoco. Aquí está, no es esta, pero esta es la solubilidad representada con esta letra griega de un gas, es el volumen de un gas disuelto en una unidad de volumen, medidos a la misma temperatura. Y esta temperatura, en esta ocasión, siguiendo la ley de Gay-Lussac, con esta fórmula, tiene que estar en grados centígrados. Entonces, Vania, quiero hacerle una observacioncita en la anterior diapositiva. Voy a retroceder. Por favor. Ahí ¿Esta temperatura es grados Kelvin o es grados centígrados? Esa temperatura en la tabla nos muestra con grados centígrados, pero los gases siempre se toman en cuenta en kelvins para otras fórmulas. Está bien. Ya. Lo único que les tengo que decir, cuando hablamos de gases, pero de gases, la temperatura es absoluta, es decir, T mayúscula. Ya, en este caso, obviamente estamos hablando en grados centígrados, T minúscula. Y hay esa diferencia, chicos, ya, para que ustedes se den cuenta. T mayúscula, cuando vean T mayúscula, se refiere a la temperatura absoluta o Kelvin. Y T minúscula se refiere siempre a temperatura a grados centígrados. Entonces, cuando hablamos de gases, no necesariamente en la materia, ténganlo ustedes en la cabeza, cuando tocan el tema de gases, la temperatura es la temperatura absoluta, lo que quiere decir, si en algún momento ustedes entran a resolver un problema donde les dicen a 0 grados centígrados, lo primero que tienen que hacer en tema gases es la conversión de grados centígrados a grados Kelvin o temperatura absoluta. ¿Ya? Eso para que quede un poco como conocimiento. Está bien, Vania, seguimos. Ya. Como decía, siguiendo todo eso, la temperatura en grados centígrados nos presenta una tabla que es la solubilidad de miligramos sobre litro de agua pura también. Y aquí vemos que aún así sigue cumpliéndose. Antes era el coeficiente, recordemos que antes era el coeficiente de absorción, perdón, he ido adelante. El coeficiente de Bunsen, ¿no?
en agua pura. Ahora nos va a presentar lo que es las solubilidades de estos compuestos en agua pura también, que aún así vemos que sigue con esa particularidad que dije al principio, que si la temperatura va a aumentar, los valores de solubilidad van a decrecer o disminuir, ¿no? Y ahora vemos la otra particularidad. Aquí vemos una tabla, la mezcla de, nos dice, ¿no ve? La aclaración, la mezcla de gases. En una mezcla de gases, la solubilidad se realiza mediante la ley de Henry, que establece que en una mezcla de gases, perdón, la solubilidad se realiza para cada gas de acuerdo con la ley de Henry, como si los otros no existieran. Y nos presenta la siguiente tabla que Arriba ahora... ha dicho, Vania, arriba ha dicho, Ay, perdón, ¿qué ha dicho? Se ha dado cuenta, ¿no ve? ¿A quién obedece la solubilidad de una mezcla de gases? Por ejemplo, el aire, ya saben que es una mezcla de gases. ¿Cómo es el comportamiento del aire cuando se va a disolver en el agua? ¿A qué ley obedece? De acuerdo con la ley de Henry. Estoy hablando de mezcla de gases. Ahí dice en su diapositiva, no dice Henry Dalton dice. Ah, Pero es otra cosa, mucho cuidado. Y después le dice que en la mezcla de gases, cada gas se disuelve obedeciendo a la ley de Henry. Pero la mezcla de gases obedece a la ley de Henry Dalton. Mezcla. El aire es una mezcla. Y si habláramos del aire, como usted lo va a explicar, ahí está, en su tablita, cada uno se comporta de manera independiente, obedeciendo a la ley de Henry, solamente. En cambio, la mezcla a la ley de Henry Dalton. Yeah. Y nos presenta la siguiente tabla, que es los coeficientes de absorción y solubilidad en las aguas cargadas. Esto antes era agua pura y aguas cargadas en sales. El coeficiente nos va a presentar el coeficiente de absorción, diferentes contenidos, en particular de la sal, del cloruro de sodio, que nos dice la normalidad, que es una forma de expresar la concentración. La concentración, para aclarar, nos referimos a concentración cuando decimos que es a la proporción o relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente que se encuentre en una solución. ¿Ok? Y la normalidad es una forma de expresar esta concentración, que nos dice que al principio les decía que tenía dos particularidades. Una era la temperatura y ahora es la segunda particularidad, que sería que este coeficiente va a decrecer cuanta mayor cantidad de sales disueltas tenga la solución. Y aquí vemos que cumple. Está aumentando, ¿no ve? La concentración de sales, aquí vemos, va aumentando y inversamente va a empezar a disminuir, ya sea en el hidrógeno gaseoso, en el nitrógeno, esto a medidos, siempre aclarando que es a una temperatura establecida de 15 grados, y particularmente el oxígeno, que está a 15 grados y 25 grados. Igualmente vemos que el fenómeno se está manifestando, que va a disminuir. Entonces cumple con esas dos particularidades que aclaré al principio. Eso sería todo, licenciado. ¿Alguna pregunta para Vania? ¿No hay preguntas para Vania? Muy bien, Vania. Muy bien. Pero si así me lo ha expuesto el subtítulo, el único subtítulo, toda la materia tiene que, que es todo el capítulo debe aprender así. Muy bien, bueno, no es delito, no quiero molestar a nadie, no es delito. Vania está repitiendo,
pero ha aprendido mucho. Su exposición, su presentación, muy bonito. La interpretación de sus tablas. O sea, agrada escuchar así a los estudiantes, pero hay algunos estudiantes que en una primera vez también lo hacen muy bien. Simplemente es estudiarlo y dominarlo, lo que estamos estudiando. Al dominar, al tener dominio de lo que estamos estudiando, con seguridad que todos lo van a hacer muy bien. Es eso, nada más, dominar. Y seguramente ella habla de coeficiente de absorción, coeficiente, ¿no? Le quedó muy bien el término de coeficiente. En realidad habla de la solubilidad simplemente de los gases en el líquido, y en particular en el agua. Dice, cuando el agua está concentrada en sales, un gas que se va a querer disolver en el agua, su solubilidad va a disminuir, no va a aumentar, porque hay gran cantidad de sales disueltas en el agua que no le va a permitir la solubilización de ese gas en el agua. Lo que habíamos dicho, o sea, con la temperatura, la solubilidad de las sustancias sólidas aumenta cuando se van a disolver en el agua, por lo tanto la concentración aumenta, curvas de solubilidad. Pero los gases, cuando se van a disolver en el agua, al aumentar la temperatura, más bien disminuye su solubilidad, ¿no? Más bien disminuye en vez de aumentar. ¿Qué hace que se disuelva? A ver, esta pregunta le hago a Vania. ¿Qué hace que se disuelva mayor cantidad de gas en el agua? La misma presión que ejerce el gas. Pero ¿tiene que aumentar o tiene que disminuir, Vania? Eso usted tiene que decir en ese sentido. La solubilidad de un gas en un líquido va a depender de la misma presión que ejerce el gas, o sea que tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Entonces, ¿cuándo voy a obtener mayor cantidad de gas disuelta en el agua? Cuando el gas ejerza mayor presión. Entonces, si ya me dicen a una atmósfera de presión y a 2 atmósferas de presión, interpreta los resultados. Ahí tiene que decir a 2 atmósferas de presión, mayor cantidad de gases se van a disolver en el agua. Así de sencillito, no necesitan agarrar. Hay términos en el libro que realmente son complicados, complejos, que me dice, vaya a internet, investigue un poquito, pero si resumimos, comprimimos esa información, simplemente estoy hablando de solubilidad de gases en el agua. Hay también una particularidad que hay que tomar en cuenta. En una mezcla de gases, cada uno de los gases se comporta de manera independiente a los otros gases. Les digo, cuando hablamos de mezcla de gases, estoy hablando del aire. El aire es una mezcla de gas. ¿Cómo se define el aire? Es una mezcla de gas. ¿Quién está? Nitrógeno, en ese orden. Oxígeno. Y después argón. En realidad, yo digo siempre así por el porcentaje en volumen que se encuentra en el aire. Primero está el nitrógeno en 78%, composición en volumen, el oxígeno en 21% y el argón 1%. 1%. Esa es una mezcla de gases. Por lo tanto, si yo voy a tener aire disolviéndose en el agua, el nitrógeno se va a disolver independientemente del oxígeno, independientemente del argón. O sea, su comportamiento en lo que respecta a la solubilidad totalmente independiente una de la otra. No, nada tiene que ver como la mezcla. Ese es eso tienen que meterse bien en cuenta en la cabecita. También, ahí lo único que tenemos que decir, obedece a la ley de Henry. ¿Y cuál es la ecuación de Henry? Es directamente proporcional a la presión. Propiedad más importante que se mide en los gases, a la presión. Si la presión aumenta, aumenta la solubilidad, perdón. Si la presión aumenta, aumenta la solubilidad, disminuyendo la temperatura. Si la presión disminuye, disminuye la solubilidad de gases en el agua. En resumen, y si tienen alguna pregunta, pues la pueden lanzar.
Vania 20/20. Inclusive Vania le pone la estructura, que debería haber sido así. Siempre hay que hacer esa estructura, por eso les decía el día viernes, la estructura está mal. Alguien me dice es 2.2 y acabo de fijarme en lo que les he pasado y no está así como me han dicho el viernes. 2.2. Alguien me dijo, he sacado del texto, no está. Yo he dicho, voy a revisar el texto. Lo revisé bien. Pensé que me había equivocado, he revisado en todo lo que he mandado estos semestres y está bien la estructura. No está mal la estructura. Entonces, el que me dijo, no sé de qué texto habría sacado, no sé. ¿Ya? Van a tener más cuidado. 2.8, sobresaturación. Presente, Inge. ¿Quién es? ¿Yo? Sanga, ábrase usted. Vamos, Sanga, a ver qué decimos sobre ese temita. Seguramente primero vamos a recordar cómo se diferencian a las disoluciones. ¿Se puede ver, Inge? Sí, puedo ver. Una preguntita. ¿Cómo se diferencian a las disoluciones? Solución... No, me acuerdo, Inge. ¿Cómo que no vas a ver? Pues si va a hablar de eso. Sí, antes de la sobresaturación está la saturación. Y antes de la saturación, Una solución concentrada sería. no puede ser. Saturación concentrada es igual. A ver, yo le voy a decir esto. Cuando va a tomar su desayuno, le pone, a usted le gusta con 3 cucharillas de azúcar. Le pone una cucharilla y lo agita. ¿Qué dice cuando toma? ¿Qué dice? Normalmente en el diario vivir de uso común el término. ¿Qué dice? A ver. No sé, que tiene poco azúcar. No, no creo. Bueno, puede ser también. ¿Alguien? ¿Qué dice normalmente? ¿Qué se dice? ¿Hay ninguna de ustedes? ¿Ninguno de ustedes me puede decir? Cuando tiene mucho azúcar, ¿qué dice en su lenguaje común? Mamá, está... ¿Qué dice Sanga cuando está muy duro, cuando está con mucho azúcar? No, Inge, yo nomás digo que está con mucho azúcar, nomás digo. ¿Está muy dulce? Está muy dulce. ¿Y qué dicen cuando está con poco azúcar? Está caima. Está caima. No quieren hablar caima, quechua, caima. Yo no creo que alguien de chiquitito diga, mamá, está con poco azúcar, mamá, o está con mucho azúcar. No, mami, caima. El bebé dice, caima, mami, caima. ¿Por qué? Porque no se escucha hablar a nosotros, ¿no? Nosotros desde niñas, caima, mami, o dulce, muy dulce, mami. Son términos de uso común, normales. Lógico, ya estamos estudiando, ya no vamos a decir, esta disolución está caima. No, ya no. Ya vamos a hablar con términos técnicos, ¿no? Concentrada, diluida, no saturada. ¿No? Concentrada, o sea, concentrada es cuando está dulce. Cuando está caima es diluida o no saturada. O caima, póngale así, caima, y le pone término técnico, científico, no saturada. Diluida, chicos, y es otra cosa. Ya les voy a explicar. Saturada y sobresaturada. Es la forma como se las identifica o se las diferencia a las soluciones. ¿No es así? Es eso. Yo siempre les hago hablar así como ahora para que puedan diferenciar, para que agarren bien el concepto de una disolución, cómo se los clasifica. Y todos hacemos el uso de esos términos en nuestro diario vivir. Claro, ya cuando uno ha estudiado va a decir, pues inclusive, no dice, pásame la sal, dice, pásame ese cloruro de sodio. Si yo quiero, digamos, que mis hijos un poco aprendan la química, nosotros ya profesionales y los hijos, porque a los hijos hay que enseñarles también, ¿no? Uno se sienta ahí,
uno tiene que estar ayudando en el aprendizaje también de los hijos. Es más fácil. Cuando te paso el cloruro de sodio, ya le estamos, al chiquito ya le estamos metiendo en la cabeza lo de química. Va a llevar, saben ustedes que va a llevar en algún momento, entonces no se le va a olvidar al niño. Había sido cloruro de sodio, y a partir de ahí como que su conocimiento va desarrollando ya, ¿no? Entonces hay que, inclusive, a manera yo de verdad tengo un primo que desde bebecita, ya la niña sabía, tendría 7 años o 6 años, y dice, ahí está la tía, y ella flúor, cloro, bromo, yodo, flúor, cloro, bromo, ya sabe, y me decía, ya sabes, ¿no, hijita? Le decía así a su niña, o creo que desde 5 añitos, ya sabes, ¿no? Le dice, dile a la tía, flúor, cloro, bromo, yodo, y la niña repetía. Buenísima pues, en química en este momento, la niña, ya está en la universidad, buenas, chicos. Y se acuerda y me dice, tía, tú me enseñaste que el símbolo del flúor F así, y ella desde esa edad ha aprendido. No es química, ha entrado a estudiar ingeniería industrial, pero ha sido una alumnita que ha participado de las olimpiadas de colegio en química y matemáticas. O sea, siempre es bueno hablarles cuando estamos en la casa. Eso es para incentivarles, motivarles a que tienen que estudiar. Listo, vámonos con Sanga. Ya saben, con Sanga no me puede decir, antes de hablar sobre saturación, se tiene que hacer un preámbulo de decir las disoluciones, se diferencian. Por lo tanto, vamos a hablar de una solución sobresaturada. Porque si me va a entrar a hablar de sobresaturación, yo le voy a poner las preguntas, pues. Siempre tiene que hablar de lo anterior. Se supone que lo esté estudiando desde el primer subtítulo. Porque si no, no tiene sentido solamente hablar de sobresaturación. Vamos. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre la sobresaturación. ¿Qué es la sobresaturación? La sobresaturación es una solución en la que se ha superado el límite de soluto que puede admitir el solvente, y este exceso de soluto suele presentarse en forma de precipitado, de esta forma. Este es el solvente y este es el soluto. Ahora, se puede hacer que el solvente pueda admitir mayor soluto aumentando la temperatura de la solución. Cuando esta aumenta, empieza a disolverse el soluto, y así aumenta la concentración de soluto en la solución. Ahora, cuando se empieza a enfriar lentamente, puede mantenerse con ese nivel de concentración, pero se va a llegar a un equilibrio inestable, donde si se baja un poco más la temperatura, va a empezar a precipitar o a cristalizarse. Cuando se cristaliza, suelen liberar energía en forma de calor. Ahora, también ¿Cómo se llama ese proceso, Sanga? ¿Cómo se llama ese proceso que usted ha dicho? Cuando se cristaliza, pueden liberar energía en forma de calor. ¿Cómo se llama ese proceso? Exotérmico. Bien. Ya. Ahora también la sobresaturación depende de algunos factores. También puede ser, el nivel de saturación de cada solución es diferente, y siempre depende del tipo de soluto, de la concentración del soluto, del volumen del solvente y también de la temperatura o presión que pueda haber en el ambiente. Ahora, las sobresaturaciones se pueden también realizar entre compuestos en la misma fase, por ejemplo, entre un líquido y un líquido, o un gas y un gas, o también podría ser un gas y un líquido. ¿Qué más? Algunos ejemplos. Déjalo ahí, por favor. La anterior, en esta. Acá, así como muestra Sanga, el tercer tubito, yendo de izquierda a derecha, donde está exacto ese. Con seguridad que ahí ha habido una reacción química. Vean ustedes, el primer tubito es una disolución, ¿no? Es una disolución. Seguramente una sal disuelta en el agua, que lo único que ha hecho es adquirir un color. El segundo, creo que es una mezcla, ¿no? O le han añadido algún soluto. Y puede ser que haya reaccionado. En algún momento yo les había dicho
las reacciones químicas no se dan entre gases, las reacciones químicas no se dan entre líquidos, las reacciones químicas no se dan entre sólidos. Las reacciones químicas se dan entre soluciones, sustancias disueltas en el agua, entre disoluciones. Caterín, le pido un poquito de seriedad en el aula. Desde que ha empezado la clase, o está hablando con alguien, o está riendo, o está, por favor, les ruego. Pero no, ingeniera, es que estoy le en quiero decir, si podría, tal vez, si estás repasando, también hágalo sin estar ahí haciendo muecas de que está hablando con alguien, no sé, parecería que estuviera hablando con alguien. No, ingeniera, perdón, es que estoy ahorita en la sala de la casa y están pasando a cada rato por este lado las personas, por la conexión más que todo. ¿Ya? Y no, así nomás estoy porque estoy un poquito nerviosa. No estoy hablando con nadie. Pero no es necesario que se ponga nerviosa, ni siquiera está exponiendo, usted ya está nerviosa. Bien, su compañero está exponiendo. Tranquila. Bien, entonces les decía, entonces el tercer tubo ya me muestra que ha podido existir una reacción química con los componentes que están en el tubito, ¿ya? Una reacción química. Por eso les decía, los procesos químicos se realizan en disolución o con sustancias disueltas en el agua. Ese es el primer tema que del cual hemos dicho, cuando hemos dicho importancia del agua, de manera general y desde el punto de vista general y químico, ahí hemos hablado. Y el tercero son los nombres o las palabras técnicas que hay que utilizar. Cuando hay una reacción química, más de las veces en esa reacción química se forma un precipitado, y el precipitado es sólido. Es sólido. Y esto más adelante. Seguramente ya Caterine me va a hablar de esto, porque acá ya voy a entender lo que es el proceso químico o el tratamiento químico que se le va a aplicar al agua y que sí o sí debo formar un precipitado. Se forma un precipitado y ese precipitado prácticamente se deposita. Ese es el proceso de la sedimentación. Se deposita. Vean ustedes acá cómo se ha depositado el precipitado y el sobrenadante. Ese es el término que hay que manejar. Sobrenadante. Es lo que queda como líquido, el sobrenadante. Si yo he tratado al agua turbia, he desestabilizado aquellas partículas que están generando la turbidez en el agua a través de un tratamiento químico, por supuesto que ha habido una reacción y se forma un sólido, un precipitado que tiene que sedimentarse. Ahora, dependiendo del tamaño de las partículas. Muchas partículas no adquieren el tamaño suficiente como para poder sedimentarse y tienen que entrar a un proceso final, que es la filtración. Y la filtración significa hacer pasar el agua por un medio filtrante, de manera que puedan retener esas partículas que no han podido sedimentarse porque no tenían el tamaño adecuado. Tienen que vencer la fuerza de la gravedad. Para difundirse, para depositarse, tienen que vencer la fuerza de la gravedad. Por eso tienen que adquirir el tamaño suficiente como para poder depositarse. Entonces, me voy a esto. Vamos a hablar de precipitado. Y les sigo preguntando a ustedes. El hierro que está clasificado en el segundo grupo, reinoso, ya investigado, ¿cómo se halla en el agua? ¿Cómo se halla en el agua subterránea y en el agua superficial? A todos les pregunto, porque todos ya tienen que estudiar el capítulo 2. Vázquez. En el agua subterránea se encuentra como con su valencia más 2, sulfato ferroso, y cuando se le, ¿cómo se llama? Cuando se extrae. Exactamente, licenciado, cuando se extrae, al hacer contacto con el oxígeno, con la atmósfera, pasa a ser óxido férrico con su valencia más 3.
Ya, pero está bien. Ahora le pregunto, dos términos estamos manejando en la materia. ¿Cómo se encuentra en el agua con su valencia más 2 y cómo se encuentra? O sea, cuando me dice con valencia más 2, estoy hablando del agua subterránea. ¿Y cómo se encuentra con su valencia más 3 en el agua superficial? Le voy a ayudar, Vázquez. ¿Cómo se encuentra el sodio en el agua? A todos les pregunto, ¿cómo se encuentra el sodio en el agua? Eso es lo que tenemos que saber. Eso tenemos que saber. No vamos a decir, Vázquez, no estoy, o sea, estoy de acuerdo con lo que usted me ha dicho. Con valencia más 2 en el agua subterránea, una vez que se extrae y el agua subterránea entra en contacto con el aire, prácticamente el hierro va a aumentar su valencia formando un óxido fésico. Lo que usted ahora tiene que saber si ese óxido fésico es estable. No es estable, para nada. Y de óxido fésico pasa a otro compuesto llamado, tiene su nombre y tiene su fórmula química. Y así hablamos de un tratamiento, nada más, de un tratamiento físico en el agua donde contiene mayor cantidad de hierro y podamos disminuir. Es lo que hacía CEMAPA. Ese tratamiento realizaba CEMAPA cuando recibía de fuentes subterráneas el agua, cuando recibía de Vinto el agua para tratarla acá y para distribuir a Cochabamba. Entonces, el agua de Vinto tenía concentraciones elevadas de hierro. Y lo único que hacía es exponer al aire y, lógicamente, reaccionaba con el oxígeno del aire, pero formaba algo, no les voy a decir. Van a tener que ustedes investigar. Negrete. Hidróxido férrico. ¿Y qué es el hidróxido férrico? ¿Cómo está el hierro, entonces? Como Valderrama. ¿En forma de iones? El sodio y el sodio, habría que ver cómo se encuentra el sodio. Están como iones, pero tiene su nombre. Tiene su nombre. Bueno, pasaremos entonces. Tienen que investigar. Tienen que investigar. ¿Qué más? Sanga. Ya. A ver, algunos ejemplos de soluciones sobresaturadas son estas piedras de azúcar conocidas, que son, que son aguas sobresaturadas de azúcar. También las bebidas carbonatadas es una sobresaturación de dióxido de carbono gaseoso en el agua. En la naturaleza también podemos encontrar algunas soluciones sobresaturadas en el mar, cuando las plantas acuáticas, al generar oxígeno, sobresaturan de oxígeno el agua de su entorno. Y estas, como generan una diferencia de presión con la atmósfera, salen a la superficie hasta que se nivelen las presiones. Lo mismo podemos decir de las bebidas carbonatadas, que dentro de la botella, como hay una mayor presión, se puede tener una mayor cantidad de dióxido de carbono gaseoso. Y cuando lo abrimos, se libera ese dióxido de carbono por la diferencia de presiones a la atmósfera en forma de burbujas. Sus ejemplos bastante útiles, porque es lo que ocurre. Ustedes al abrir una botella de Coca-Cola, primero que tiene un sonido, ¿no es así? Cuando está prácticamente cargado de gas. En realidad, a ver, a la Coca-Cola, Sergio, ¿le añaden CO2 o es que es propio de la Coca-Cola? Porque si usted me dice, en una solución bicarbonatada, en una solución carbonatada hay exceso, hay sobresaturación de CO2, esa es la diferencia. Yo le digo, la Coca-Cola es un refresco, materia prima, el agua, el concentrado. ¿Y de dónde proviene el CO2 o le inyectan CO2? En una solución carbonatada, ¿es propio el CO2 de la solución o le inyectan CO2? En una solución bicarbonatada, ¿es propio
de la solución o le inyectan CO2. ¿Le inyectan, Inge? No, le estoy preguntando a usted. Ah, pues supongo que le En inyectan, el Inge. primer caso, ¿le inyectan o es propio de la mezcla? ¿En la bebida carbonatada? No, en la Coca-Cola. Ah, pues Coca-Cola no reveló sus secretos, Inge, pero supongo que ha de ser igual inyectada. No es un secreto. No es un secreto la Coca-Cola. Todo el mundo sabe cómo se prepara la Coca-Cola, hasta por... Digo, ¿cómo se prepara la Coca-Cola? Se supone que el agua es la materia prima, ¿no? ¿Es propio el CO2 o le inyectan? Le inyectan, Inge. En las carbonatadas y en las bicarbonatadas, Mm. También sería... cuando hablamos de soluciones carbonatadas, bicarbonatadas, hay desprendimiento de CO2. Es el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Es el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de magnesio. Entonces, como están a base de carbonatos, bicarbonatos, ahí puede haber una reacción y hay siempre de CO2, formación de CO2, del gas CO2. ¿Ya? Puede ser que le hayan inyectado, están aumentando simplemente la cantidad de CO2 presente en la solución. Pero si hablo de esas dos sustancias, carbonatadas, bicarbonatadas, puede haber un aumento de CO2 porque los carbonatos, los bicarbonatos, liberan siempre el CO2, el gas, el anhídrido carbónico, siempre liberan. ¿Ya? Son soluciones sobresaturadas y por ahí que no está una solución carbonatada puede estar no saturada, pero después se puede sobresaturar por la generación propia del CO2 debido a que hay carbonatos y bicarbonatos. No se olviden que es carbonato de calcio. Si se descompone en óxido correspondiente, óxido de calcio más CO2. Carbonato de magnesio, óxido de magnesio más CO2. Esos son sus componentes, sus productos cuando hablamos de carbonatos y bicarbonatos, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Quisiera mostrarles un videito de cómo se precipita una sobresaturación. Sí, está bien. A ver. A ver. Aquí se sobresatura el agua, que ahí podemos ver que está poniendo agua, y luego también lo vas a sobresaturar con nitrato potásico. Y Ahí está el nitrato de potasio, sólido. Ajá, sólido, y lo está echando. Luego lo tapa y lo agita para que se disuelva. Y ahí podemos ver que ya se ha disuelto. Ahora lo está aumentando para que se empiece a sobresaturar la solución. Ahí ya está, ya como podemos ver ya se sobresaturó la solución. Pero ahora, como dije, esto se puede sobresaturar aún más aumentando la temperatura. Así que lo puso en un mecherito. No, la temperatura para solubilizar, ¿se va a solubilizar? Sí. Se va a solubilizar. Sí, aquí ves. Ahí está. Ya se ¿Para qué? ¿Para qué ha calentado? Para solubilizar inicialmente. Todavía para mí no está sobresaturada o está ya sobresaturada. Depende de la naturaleza de la sal. Yeah. Sigue aumentando. Sigue aumentando. Ajá. Y va a seguir aumentando varias veces más. Lo agita. Así lo caliente, así lo agite. Si ya no se disuelve más, ahí puedo decir ya está saturada la solución. Pero si va a seguir disolviéndose con la temperatura, agitándolo, entonces todavía no se ha saturado. Eso tiene que entender Sanga. ¿Ya? No es que a la primera ya se ha saturado, no. Le ha calentado para ver si todavía sigue solubilizándose el nitrato de potasio en el agua. Para que vean. Creo que ya no, ya está disuelto, sí, se ha disuelto todo, va a seguir aumentando. Ajá. Sigue aumentando. Sigue. Ahora bota un poquito de agua porque ya se llenó de agua. Claro. Ajá. Lo vuelve a tapar y lo vuelve a agitar.
Lo sigue, vuelve ¿no? a calentar. Ajá. En realidad va a ir disolviendo hasta sobresaturación, como usted dice. El momento en que pese a calentar ya no se disuelve, permanece el soluto, estamos hablando de una solución sobresaturada. Un elemento que hay que considerar, ¿no? La temperatura. Sí. Ahora aquí ya lo sobresaturado y estamos esperando a que se enfríe. Como podemos ver en el fondo ya se está empezando a Depositar. precipitar, ¿no? Ya, Se empezó a ahí está. cristalizar ya el nitrato potásico. Eso sí, eso que queríamos saber, cómo es que se precipita en una sobresaturación. Es que ahora empieza a disminuir, ¿qué? Para que se precipite. La temperatura. La temperatura. Empieza a disminuir la temperatura y ahí tienen la cristal nuevamente. Empieza a, no, o sea, la estructura no es la misma. Ahora son cristales. Se han formado cristales. Ajá. Y eso me demuestra que ha habido sobresaturación. Pero entonces, cuando una solución está saturada, chicos, y vamos a disminuir la temperatura, aquí empieza la sobresaturación. Eso tienen que entender bien. Una solución previamente preparada, pero ¿cómo hemos hecho? Hemos ido calentando, calentando para que se siga disolviendo, disolviendo. Ahora empieza a disminuir la temperatura y al disminuir la temperatura observamos una cristalización. Estamos hablando de una solución sobresaturada. ¿Es así o no es así, Sanga? Sí, así es. ¿No? Sí, ajá. Si ustedes leen el texto, para que entiendan mejor, van a escuchar. Vamos a ver. Usted está compartiendo. ¿Lo puede dejar de compartir ahora? ¿Un cachito? Yeah. Listo. Listo, Inge. Todos tienen su texto. Ahí dice, cuando se llega a saturar una disolución, ustedes han observado, ha ido disolviendo, ha calentado para que se siga disolviendo y ha llegado hasta saturar la disolución. Coma, disminuye la temperatura o hay evaporación del disolvente, es decir, empieza a disminuir la temperatura, es uno de los elementos. El segundo elemento es, empieza a evaporarse el disolvente. Y acaba algo. Si la solución se encuentra en reposo, como lo ha colocado en reposo ese tubito, y no hay sólido presente, no había sólido presente. Esto implica que no hay precipitación del mismo. ¿Qué han observado ustedes? ¿Qué hemos observado nosotros? Se ha empezado a cristalizar, Inge. Pero se ha empezado a cristalizar. ¿Eso es precipitado? No, ¿no ve? No. Encontrándose con una solución sobresaturada. En el caso de un gas, por ejemplo, del oxígeno disuelto en agua, ¿y por qué no habló de eso? No, sí, no dije. Anga, ¿por qué no habló de eso? Dije En un el ejemplo caso de un gas, por ejemplo, dice, del oxígeno disuelto en agua, cuando hay producción de oxígeno en el seno mismo del líquido, o sea, cuando se está generando oxígeno dentro del agua, como consecuencia de la fotosíntesis de las plantas, si es que en el agua hay, y hemos dicho más antes, en el capítulo 1, biología del agua, plantas que están presentes en el seno del agua. Entonces, si tenemos fotosíntesis de las plantas en el seno del agua, se llega, cuando estas son abundantes, a la sobresaturación, es decir, a la sobresaturación con oxígeno, el agua. El oxígeno, ¿qué pasa con el oxígeno que está sobresaturado en el seno del agua? Se difunde, que es difusión, interposición de las moléculas del oxígeno para que, fíjense,
venciendo las fuerzas de la gravedad, desde el fondo del seno del agua, estas moléculas de oxígeno van a ir hacia la superficie del agua. Por eso dice, se difunde. ¿Ve? Se difunde. Prácticamente están subiendo hacia la superficie del agua. Acá dice hacia la superficie del agua, tendiendo a salir a la atmósfera. Es decir, llega a la superficie en forma de burbujas de oxígeno y luego se desprenden para entrar en el aire hasta llegar a un equilibrio. Siempre tenemos que hablar de un equilibrio, a fin de igualar las presiones parciales. Una vez que ya están igualadas, equilibradas las presiones parciales, entonces quedando el agua con una saturación, pero ya no hay sobresaturación, ya no estamos hablando de sobresaturación, simplemente de que el agua está saturada de manera permanente, mientras se verifique la fotosíntesis, o sea, durante las horas diurnas. Esto ocurre en la noche, ¿no ven? La fotosíntesis de las plantas, ahí es donde se sobresatura y luego prácticamente tiende a salir hacia la atmósfera. Un minutito, por favor. Voy a. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, ma. Dime. Nada, me quedo preocupado, me enseñó con la charla. ¿Cómo está su esposo? Hoy día les van a decir a las 11:30, Gloria, todo el diagnóstico. Están a la espera, pues a las 11:30 van a ir con la charla. Ahorita yo estoy en clases y te voy a dar una llamadita, pero para avisarte. Te llamo. Sí. No habla nada, o sea, no es para decirle ni por curiosidad, pero uno en esos momentos necesita a sus amigos. Sí, te voy a dar yo la llamadita una vez que el Johnny me comente, ¿ya? ¿Ya? Ya, mamá, gracias por preguntar. Chao, chao. No, pues chao, chao. Hemos entendido, chicos, o sea, a ver, ¿cuándo es que, digamos, estamos en una solución sobresaturada? Cuando una solución previamente preparada, cuando en una solución saturada, una solución previamente preparada y saturada, empieza a disminuir la temperatura, ¿no? Y ustedes ya observan la formación de esos cristales, como nos ha mostrado. Y el otro caso es cuando empieza a evaporarse el líquido de la solución saturada previamente preparada. Dos cosas importantes. ¿Ya? Y es el tema, lo que le decía a Sanga, ¿por qué no me habló del oxígeno? Sí, di un ejemplo en el mar de sobresaturación en la naturaleza. A ver. No, ya lo hablé y no tengo una imagen, solo es... antes de hablar de las bebidas carbonatadas, dije que las plantas acuáticas, cuando generan oxígeno, pueden sobresaturar el agua. No tengo partiendo, ¿no? Pero no tengo imagen de eso, solo lo expliqué nomás verbalmente. Pero no he explicado tampoco nada del oxígeno. Dije que cuando se produce en exceso en el agua a través de las plantas, sobresaturan el agua de su entorno y libera este oxígeno, suele salir liberado a la atmósfera por la diferencia de presiones que existe, hasta que se llega a un nivel de saturación de agua en el mar. ¿Cómo define la solución? Como una mezcla homogénea entre dos compuestos o más. Ya, bien. Las diapositivas le van a disminuir su puntaje. ¿Ya? Entonces, estamos con 15/20. Esa es su nota. Bien, Sanga. ¿Alguna pregunta para Sanga? Ninguna. Nos vamos entonces al tema que nos interesa. Elías Fernando dice, quiere preguntar. Dice el otro día, ¿no ve que...? No a mí, a Sergio le tiene que preguntar porque él ha expuesto. Ah, ya. El otro día, ¿no es que hemos mezclado agua con tierra, ¿no ve? Sí.
yo he hecho el experimento de mezclar agua fría con tierra, ¿no ve? Y agua caliente con tierra, y justo por la temperatura se notaba que el agua caliente precipitaba más rápido que el agua fría, porque las partículas comenzaban a caer más rápido en agua. Precipitar es una cosa, Fernando. Sedimentar. Ah, sedimentar. Sedimentar o depositarse, por favor, ¿ya? Ajá. Sedimentar, cuando lo que es sólido se deposita en la base, está sedimentando, ¿no es así? Sí, y entonces comenzaban a sedimentar más rápido. Comenzaban a caer más rápido y en agua fría era más despacio, quedaba más en suspensión. Perfecto. En otras palabras, se quedaba más tiempo en suspensión en agua fría. Eso era en agua fría. Sí, y en caliente más rápido se hacía más clarita el agua. Así. Yo aquí ahora te hago una pregunta, Elías. ¿Cómo así? La pregunta se plantea así. ¿Cómo influye la temperatura en la solubilidad de las sales? Ah, sí, así. Esa sería la pregunta. ¿Y cuál sería su respuesta, Elías? Por la temperatura, el disolvente disuelve más las sales. Tiene que ir respecto de las sales, no del disolvente. No puede decir, al aumentar la temperatura, el disolvente disuelve más las sales. No. ¿O no están de acuerdo conmigo? ¿Cómo tendríamos que decir? A ver. Vázquez. Licenciada, estoy teniendo algunos problemas de conexión de internet y se está cortando. Sí, se nota. Soria. La solubilidad de las sales va a aumentar a medida que aumente la temperatura. Esa sería la respuesta correcta. Al aumentar la temperatura, la solubilidad de las sales aumenta. No estamos diciendo, no se está disolviendo el agua. El agua es el disolvente, pero ¿quiénes se están disolviendo? Los solutos. ¿Me entiende, Fernando? Entonces, al aumentar, cuando yo le pregunto y le digo, ¿cómo influye la temperatura en la solubilidad de las sales? Eso le estoy preguntando. Al aumentar la temperatura, más rápidamente se disuelven las sales. Usted ha visualizado y ha dicho, en el agua fría seguían los solutos. En el agua caliente, prácticamente desaparecían más rápidamente, así como lo observamos. Pero acá hablamos de solubilidad, ¿no? Solubilidad. Entonces decimos, en el agua fría retarda la solubilidad de las sales. En el agua caliente aumenta la temperatura, que es la solubilidad de las sales. Estamos hablando de solubilidad de sales en el agua, de solubilidad de gases en el agua, ¿ya? De saturación sobre saturación también en base a la solubilidad de las sales y de los gases en el agua. Es una de las primeras influencias, la temperatura. Vamos con el tema 3 o con el último subtítulo. Le quiero decir, Mauricio, no puede entrar y salir. No puede entrar y salir, a no ser que se esté cortando Mauricio. Ingeniera, se me cortó el internet. Estoy conmigo. Ya. ¿Dónde estamos con Caterín? Caterín, acá tienen que tener bastante atención. Este ya es parte de ustedes. Ingeniera, disculpe, ¿se puede ver la pantalla? Todavía no, hija. A ver si. Se puede ver, pero, ¿verdad? 2.8. Estado coloidal, propiedades de los coloides. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Cruz de Méndez Caterina, mi persona, les va a presentar el subtítulo 2.8, estado coloidal y propiedades de los coloides.
Primero vamos a empezar diciendo que el agua natural sabemos que se encuentra con materias en suspensión coloidal en la naturaleza. ¿Por qué? A ver, acercamos. Acá, como podemos ver, el agua discurre sobre la superficie de la Tierra, algunas veces se infiltra, y es ahí donde entra en contacto con sustancias, con sales, con minerales, y entonces decimos que el agua discurre por la superficie de la Tierra y se encuentra con materias en suspensión coloidal, que le provocan turbidez o turbiedad. Y esto es de gran importancia desde un punto de vista económico. ¿Por qué? Porque provoca aterramiento de embalses y, bueno, también necesitamos de coagulantes para el tratamiento de las aguas para purificación. Ahora, voy a explicar brevemente el aterramiento de embalses. ¿Qué significa? Tenemos una fuente de agua, almacenamos agua en presas, etcétera, y tenemos inicialmente el volumen de agua. Entonces, el río, el agua, cuando va circulando, va arrastrando sedimentos, va arrastrando justamente esos coloides que le dan esa turbiedad al agua, ese color opaco que no deja pasar la luz. Va arrastrando y se van sedimentando acá. Lo que provoca que, miren, teníamos un volumen inicial, para esto habíamos dimensionado, y como se va sedimentando, disminuye la capacidad de almacenar agua, la presa. Acá también podemos observar eso. Y en cuanto a coagulantes, pues necesitamos coagulantes para un tratamiento de agua, para purificar el agua. En breve les voy a explicar cómo funcionan estos coagulantes, que obviamente tienen un costo, no es barato, pero el que más utilizamos nosotros es el sulfato de aluminio, que es el más económico, el que mejor utilizamos, pero tiene una desventaja que baja el pH del agua a tratar. Una preguntita puedo hacerle ahí, antes de que pase la diapositiva. Sí. A ver, observación. Dice, para cuando usted haga su mapa conceptual, no puede entrar la segunda, la que está con amarillo. Sí. No es concepto. O puede entrar ahí solo discurre. Sí. No puede entrar frase. ¿Ya? Está bien agua natural. En la segunda solamente discurre y usted sabe ya por dónde discurre. Por el interior de la tierra no creo. No, sí. Transporta. Entonces, discurre, cuando dice discurre es por la superficie de la tierra, ¿no es así? Entonces, solamente tendría que entrar discurre. Eso de por la superficie de la tierra tiene que estar fuera. Y dice, se encuentra, en lo que el agua discurre por la superficie de la tierra, se encuentra con materias en suspensión coloidal. O sea, los materiales están en suspensión coloidal. No, ingeniera. El agua que discurre por la tierra se encuentra con materias en suspensión coloidal. O sea, el agua como tal ya, lo que vemos, digamos, en los ríos, en los lagos, ya se encuentra con materia en suspensión coloidal. Es otra cosa que yo diga. Se encuentra con materiales que entran en suspensión coloidal. Esa es otra cosa que diga. Pero si me dice, se encuentra con materias en suspensión coloidal, me está diciendo que esas materias ya están en suspensión coloidal. Y no es así. A ver, sí, entienda bien, interprete lo que está en su cubículo. ¿No ve? Entonces, se encuentra con materiales. Déjelo materiales ahí, solito, con materias. Lo deja ahí solito y después dice, después pone un conector si quiere, con materias. No, ahorita no, le voy a explicar más, ¿no? Vamos a tardar. Puede poner materias o materiales, lo deja así. Materiales es concepto, lo deja solito. Y lo puede poner, así como pone como conector se encuentra con, lo puede poner como conector que entran. Y luego en otro cubículo, suspensión coloidal. Eso es importantísimo. Entonces tiene que separar. En la verde está solo materiales o materias, o sales, como quiere, o sustancias que entran como conector,
y solito tiene que estar suspensión coloidal con letras grandes. Coloidal también con letra grande. En las diapositivas o utilizan, como dice suspensión, ese tamaño de letra, o solamente utilizan minúsculas. Pero para que se vea mejor, probablemente lo vemos nosotros bien. El día de mañana, cuando tengan que exponer en aula, el alumno del último asiento tiene que ver la diapositiva. Por eso es que yo les digo, tienen que escribir, si escriben con ese tamaño de letra de suspensión, todos los términos, los conceptos, mucho mejor. Ahora me he entendido, ¿no, Caterín? No puede poner, se encuentran con materias en suspensión coloidal. Las materias no están en suspensión coloidal. Cuando entran al agua, se disuelven, recién entran en suspensión coloidal. ¿Acaso el agua, de hecho, ya es los materiales que están, digamos, en la superficie de la Tierra están suspendidas? No, no ve. Esa es la interpretación en este momento, pero tiene que cambiar. Y, lógicamente, lo que está allá debajo en el celeste, donde dice turbidez o turbidad, como conector provocando. Como conector provocando la turbidez o turbidad. Bien, ese es concepto. Y también lo que dice aquí económico también está bien. Está bien y lo hace muy bien. O sea, están bien sus... Hay relación, digamos, hay coherencia. Pero en esto no está bien esto. Lo del cubículo verde y lo tiene que separar y hay que buscar los conectores correspondientes. No hay problema, lo pone provocando. Es un conector. Ahora, si no lo pone el conector, mire, si al segundo le ha puesto conector, se encuentra son los enlaces. Así se hace el mapa conceptual. El esquema se hace sin conectores, como está debajo, sin nada de conectores. Ese es el esquema. Eso quiere decir que usted domina muy bien el tema para decir, ¿no? Se encuentra con materiales que están en suspensión coloidal o que entran en suspensión coloidal, provocando la turbidez o turbidez, ¿no? Todo eso, sin conectores. Listo, seguimos entonces. No, otra cosa que le digo. La coagulación, ¿qué es la coagulación? Es la desestabilización de las partículas de los coloides que tienen carga negativa, añadiéndole una adición, una sustancia positiva que lo va a neutralizar y posteriormente se van a ir agrupando, formando los flóculos y posteriormente viene la floculación. Está bien, pero lo que usted ha dicho es para purificar. Sí, es que es para una planta de tratamiento de agua potable, ingeniero. Pero no purifica el coagulante. Usted ya me ha dicho la desinfección. ¿O que no me purifica el coagulante? Evidentemente, todo el proceso puede detenerme los microorganismos, pero el coagulante usted ya me ha definido. Es la desestabilización de la partícula coloidal, desestabilización o neutralización a través de la adición de una sustancia que me genere cargas positivas. Está bien, pero no desinfecta. No, sí. Por eso le estoy diciendo. Hay un mapa conceptual hablando de eso, ingeniero. No, está bien, pero usted ha dicho, por eso le estoy haciendo notar, no es para desinfectar el coagulante que usted utiliza, el sulfato de aluminio, no es. Y algo que ha dicho que es importante es, ¿por qué se utiliza el sulfato de aluminio? Justamente es por lo que le dije que es el más económico, el más conocido que se utiliza a nivel mundial, pero tiene la desventaja de que baja el pH del agua. Hay un tercer elemento. Fácil manejo. Fácil manejo, sí. Económico. Y a nivel mundial me ha dicho que se utiliza. ¿Por qué se utiliza a nivel mundial? Porque es el mejor coagulante. ¿Qué se dice cuando es el mejor? Es... eficiente. Eficiente. ¿No? Eficiente, exactamente. Listo. Y algo que algo que también ha dicho y que es interesante lo que ha dicho, hay que destacar. Baja el pH del agua. Por eso es que ya no se está utilizando tanto como sulfato de aluminio. Hay otro componente más en el sulfato de aluminio para que no baje el pH, porque si no, debe influir en algo, ¿no ve? Caterín sabe, ya. El que baje el pH debe saber, Caterín, si es que influye o no influye.
Sí, influye, ingeniero. Bueno, ahora, posteriormente a la mezcla justamente del agua con las materias en suspensión coloidal, se le llama hidrosoles. No, ya no le puedo aceptar. A la mezcla con las materias en suspensión coloidal. ¿De dónde ha sacado eso? Ingeniera, en internet dice que el hidrosol es una solución coloidal donde el medio dispersivo es el agua. No, estoy de acuerdo con usted, pero usted dice a la mezcla del agua con materiales coloidales en suspensión, dice. Solución. A eso me voy. Sí, no. Ya. Solución. Y el hidrosol, bueno, la solución consta de dos fases. La fase sólida, que es la fase dispersa, que son sustancias disueltas que se dividen en partículas. Y el medio dispersivo, en este caso que vamos a estudiar, es el agua. Acá podemos observar cómo actúa, cómo le dan esa turbiedad, ese color opaco al agua. Los coloides, las partículas coloidales. Los coloides no son una sustancia en específico, sino se da para se da el nombre por un estado de la materia. Bueno, en este caso es sólido, la fase dispersa. Son sólidos los que entran en contacto con el agua. Las partículas que tenemos acá, como dije, se dividen en partículas. Encontramos que las partículas se encuentran en un tamaño de 0,1 micras y 1 milimicra. En este rango se encuentran los coloides. Acá podemos ver mejor con una gráfica que los átomos o moléculas, que los iones, todo, se encuentran hacia este lado, son menores. Estos, cuando se dice que es de este rango, o sea, menor a 1 micra, cuando los iones o las sustancias que están disueltas son menor a 1 milimicra, se dice que está en disolución verdadera. Ahí está lo que les he preguntado, chicos. Caterín lo ha dicho. ¿Cómo se encuentra el sodio en el agua? Caterín, en este caso, entonces, ¿cómo se encontraría el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio en el agua? Como átomos o iones o moléculas. Pero ¿cómo lo ha dicho usted? En disolución verdadera. En disolución verdadera. Esa es la respuesta correcta. El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio se encuentran en disolución verdadera. Ya les está explicando aquí, Caterín, que me parece bastante interesante su cuadrito. Pero el hierro no está en disolución verdadera en el agua superficial. A eso me voy. Como que está, ya ustedes investigarán. Ya saben cómo está el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Listo. Seguimos, Caterín. Bueno, y mayores a 0,1 micro se dice que está en suspensión grosera. Ahí están, pueden ver, aquí se encuentran partículas. A veces estos se pueden ver con microscopios, pero ya los coloides, justamente que entran en este rango, se ven con ultra microscopios o microscopios electrónicos. Seguimos. Las disoluciones coloidales o soles se dividen en dos. Bueno, hay dos tipos: suspensoides o liófobos y emulsoides o liófilos. Y en esto ahorita les voy a explicar qué significa. Liófobos, fobos, ¿qué significa? Fobia, miedo, repulsión al agua. Acá podemos ver suspensoides, los coloides de carga negativa, disueltos en el agua, y en el medio dispersivo, pero tienen una aversión al agua, o sea, no tienen no tienen como unas fuerzas de atracción al agua. En cambio, los emulsoides sí tienen una atracción al agua, y acá justamente es interesante porque se dividen, como se dividen en dos, el suspensoide con una menor cantidad de electrolitos ya se puede sedimentar, ya se puede flocular. Y una vez lo mezclamos, difícilmente se vuelve a formar la disolución coloidal. Pero los emulsoides, tenemos que tener cuidado porque esto es con lo que trabajamos nosotros. Una vez que lo mezclamos y se sedimenta, se puede también volver a formar la disolución coloidal. Caterín, una consulta. Estos emulsoides también podríamos decir hidratación. ¿Cómo, ingeniera? Hidratación. No. Hidratación de... ¿Hay atracción? Sí, hay atracción. Sí, o sea, es semejante a la atracción, le quiero decir.
A la hidratación, cuando se disuelve una sal en el agua. Sí, sí, ingeniero. Porque usted me está hablando de atracción. Acá ya están aislados, ¿no le parece? Ya no hay atracción en los emulsoides. Ah, sí, no, o sea, está separado, ingeniera, solo que por eso está separado, porque están hidratados. ¿Qué son esas líneas? ¿Qué son esas rayitas pequeñas? No lo sé, ingeniera. En su opinión, ¿qué sería? Las fuercitas que están... Estas son fuercitas, no hay ninguna fuercita. No. ¿Son dipolitos de agua, sí o no? Esta es la carga sí, negativa y están rodeados de dipolitos de agua. Ah, verdad, sí. A eso se llama hidratación. A ese fenómeno de una carga positiva o negativa que se rodea de dipolos de agua, se llama hidratación. Pero si no fuera el solvente el agua, sería solvatación. ¿Qué me permite esto, hija? Que prácticamente es como si estuvieran aislados, ¿no te parece? No hay atracción, están aislados. Pero como decía, lo podemos volver a obtener, esa sustancia que, digamos, acá se ha formado. ¿Se puede volver a obtener o no? Sí, ingeniera. Una vez que el agua... Sí, se puede volver a formar una vez. Si le añadimos los electrolitos y los aislamos, o sea, en lugar del agua, digamos, acá van a entrar lo que le decía, los electrolitos positivos para aislar a los coloides negativos, pero se puede volver a formar fácilmente. Ya, está bien. Muy bien. Y ahora, entre las propiedades de los coloides tenemos que, bueno, poseen carga eléctrica en su mayoría negativa. Acá podemos hacer... Aquí está. Son de superficie grande, tiene una gran superficie, por eso es que es altamente negativo. Entonces podemos ahí ver cómo atrae a las partículas, a los iones positivos, a las cargas positivas. Y también tienen la propiedad de absorber iones, acá justamente lo que les decía, absorbe los iones. Tiene un gran campo eléctrico negativo. Un ion negativo. Es negativo los coloides en su mayoría. La precipitación de los coloides se da de dos maneras, ¿no? En la manera artificial, que es lo que nosotros hacemos, mediante la coagulación, para que ayudamos a precipitar los coloides, coagulación y floculación. Neutralizamos, como les dije, sus cargas mediante partículas electropositivas, mediante lo que les dije, coagulante. Este es el coagulante que le añadimos al agua. En la manera natural se da en los ríos. Claro, acá no podemos hablar como tal de coagulación, sino que se floculan. No añadimos acá ningún coagulante, pero se sedimenta por las mismas, digamos, sales disueltas que hay en el río. Los coloides ahí van, y hay sales disueltas en el río, porque entran en contactos. La tierra está compuesta, las rocas, todo de minerales. Entonces, ahí entra la precipitación de los coloides, de manera natural, ¿no? Acá le hago una pregunta entonces. ¿Qué se llama cuando se adiciona una sustancia que en este caso va a generar partículas electropositivas para que se lleve a cabo la coagulación? Solución... No. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué está haciendo? ¿Tratamiento qué es? Ay, perdón, ingeniera. Se acaba de... ¿Tratamiento qué? Tratamiento químico. Muy bien. A la adición de una sustancia que me genere, a la adición de una sustancia al agua turbia, que me genere partículas electropositivas y desestabilice esos coloides que me están generando turbidez, llamamos o le decimos un tratamiento químico. En el segundo caso no es tratamiento químico, ¿no es así? Es un tratamiento de manera natural y por eso no se habla de floculación o de coagulación, pero existe la coagulación. Si no, no se daría la floculación. De manera espectacular solamente hablamos
¿Y para qué me muestra esta imagen? ¿Cuál imagen, ingeniera? Esta, la que está al lado del... Esta grande, sí. Esa. No, esta es justamente, acá es arcilla, es en los ríos, ¿cómo se da? Estos son los sedimentos que a veces se dan en los delta, en el delta de los ríos. ¿Qué es ese azul? Es agua. ¿Qué es ese? ¿Ah? Es agua, ingeniera. Pero es agua transparente. Se supone que contiene material, contiene partículas electropositivas. Sí. ¿Y qué es el agua? Acá, el agua, otra, la café. No, estos son los sedimentos, ingeniera. ¿No es agua turbia que está entrando al este? No, son arcillas, ingeniera, son arcillas depositadas. Yo más bien pienso que es agua turbia que está entrando ahí al mar y hay una mezcla. Es un río que está depositando o está entrando, es un río con... Ya, imaginemos un río o es arcilla, de todas maneras, sí, de agua turbia. Sí. Y está entrando, se va a mezclar con agua transparente. Ahí hay confluencia de ríos, ¿ve? Con diferentes características. El agua turbia provocada por partículas coloidales y el agua transparente que contiene partículas electropositivas. Por lo tanto, ahí sí se va a dar la floculación. Ahí se da la floculación. Ahí se da la desestabilización de esas partículas coloidales del agua turbia. ¿Por qué creen que el agua del Rocha, cuando llueve, es turbia? Pasa una semana y se vuelve transparente. ¿Por qué? Ahí estamos hablando de una floculación natural. ¿Ven? De una floculación natural. Lo vamos a dejar ahí, Caterín. Yo quiero que la próxima clase va a volver a hacer la exposición, pero por favor ya tenemos que mejorar las diapositivas. Esos de los coloides, de sus cargas, todo eso tiene que salir. La misma observación le hago. O empieza todos con mayúscula y un solo tamaño de letra. Póngale como estaba coagulante, ese tamaño de letra. Cuando usted me va a poner aquí partículas electropositivas, ese tamaño de letra. Partículas abajo electropositivas. No hay texto, ya lo saca esto. Ese tamaño de letra de suspensión. Acá el agua natural discurre por la superficie de la tierra. Póngale solamente discurre. ¿No? Esos Ds tiene que sacar, el D tiene que sacar de toditos. De todo, así tiene que ser solamente. Coagulantes, económico. ¿Vale? Económico. Está bien. Todo eso. Mejóremelo la presentación para la próxima clase. Ese es su cuadrito, está bien. Esa es su imagen, las imágenes están bien. Está bien acá. Coagulación, floculación, sedimentación. Usted tiene que hablar ya al final del tratamiento químico del agua y que ustedes como ingenieros sanitarios realmente tienen que dominar. Ahí está. Así es. ¿No? Una sola palabra. Ese sólidos, ese en fuera. Gravedad con mayúscula, empezamos. Aglomeración, separación, eliminación. Así son el mapa conceptual. Pero del tamaño, como le estoy diciendo, pH del agua, simplemente pH, y no entra del agua, solo pH, si quieren. Temperatura del agua, fuera del, todo eso. Tipo y cantidad de coagulante, esto no sé, como usted ya tiene que decir tipo y cantidad de coagulante, pero solamente en el cuadro tiene que haber coagulante. pH, tiempo, si quiere tiempo, o si no, mezcla y floculación. El tiempo lo tiene que sacar. Está bien. ¿Ya? Todo eso. Chicos, buenos días, me tengo que ir a la universidad el día jueves, entonces estaríamos terminando el capítulo 2 y luego yo voy a realizar la retroalimentación. Por favor, vayamos mejorando las diapositivas. Vania lo ha hecho muy bien, más o menos ese tipo. Siempre en internet para saber cómo se elabora, se diseña una buena diapositiva. Dígame, Naida Barina. Ingeniera, este jueves tenemos programado el examen. Uy, tienes razón, me he olvidado, y es presencial, ¿no? Tengo que tramitar, tengo que gestionar un aula. Sí, gracias por hacerme recuerdo. Me voy a ir a la universidad y me voy a ir a la facultad para gestionar una aulita para que podamos ingresar al examen el día jueves. ¿Ya?
A la misma hora de clases, ¿no? No, siempre los exámenes son a la hora de clases, hija, no podemos ir en otro horario porque se perjudicarían, ¿ya? Buenos días entonces a todos. El examen, les voy a poner en el Classroom, ¿en qué aula va a ser? Va a estar atento, está acá, no ha venido, ¿no? ¿Gerald? No está en clases el que es... Gerson, no, Gerson. Lice, disculpe. Una consulta. ¿Vania? Es que antes en la universidad, no sé si George ahora no están está en clases. aplicando, ¿Dónde está usted? Había una restricción en la universidad por número de carnet, entrábamos, terminación, pares, impares. No sé si eso igual, ¿cómo lo vamos a hacer porque el de seguridad no sé si me va a dejar entrar. Yo voy a estar en la puerta, hija, y nos entramos. Yo voy a decir, van a hacer filita y nos entramos. Ellos tienen que rendir examen, les voy a decir. Tienen sus carnets. Todos tienen que llevar sus carnets y, por favor, sus vacunitas también. ¿Ya? Voy a poner en el Classroom en qué ahorita va a ser. ¿Está bien? Lice, ¿hasta qué subtítulo es el examen? Dice. ¿Cuál subtítulo? No, el primer No parcial, sabe, ¿qué parte? no sabe Reynoso el examen de que, a ver, Reynoso. ¿De qué Todo es el capítulo 1. Solo el capítulo 1, Reynoso. Ya. Solo capítulo 1, hijo. Ya. Solamente hay una falta, ¿no? Bueno, chicos, buen día. Que les vaya bien. Hasta el jueves, vayan a estudiar, por favor. Hasta el jueves, licenciado.